Jesús, has fet una repassada a totes les polítiques que s'han fet fins ara en tema de memòria democràtica. Amb tota la feina a les esquenes, com has explicat, vull que ens expliques, si poguessis continuar fent aquesta feina, quina seria la continuïtat que tindria. Bueno, és vera que s'ha fet moltíssima feina i també és vera que queda molta per fer. S'ha de continuar fent moltes de les feines que s'estan fent ara i s'han d'iniciar d'altres de noves. I jo, clar, si jo pogués continuar, ves tu a saber el que passarà. Esperam que un govern de progrés sí pugui continuar amb aquesta labor. No sé si després, dins d'aquest govern de progrés, repetiríem o no repetiríem. Això ja és una cosa que quedaria per després, no? Però sigui qui sigui, si jo pogués dir que m'agradaria que se continués, que crec que és important que se continués fent o on se podria incidir, diria que, evidentment, tot el procés d'obertura de fosses i de recerca de víctimes ha de continuar fins que no quedi una víctima possible de trobada. S'han d'exhaurir totes les possibilitats de continuar trobant víctimes. Això, per descomptat. I s'han de continuar aquestes polítiques de reparació que s'estan duent a terme. Però més enllà d'això, jo crec que hi ha tota una sèrie d'àmbits on fa falta un impuls decidit. Un d'ells és l'educació, ja ho he dit abans, jo crec que és vera que ja estem entrant dins el currículum educatiu, però s'ha d'aprofundir aquesta via. Hem de menester que els atlots i les atlotes de la nostra societat rebin una formació en drets humans i en totes les seves derivacions, una d'elles la memòria democràtica. Jo crec que això és molt important pel futur, perquè aquí ens jugam el futur i això crec que és prou important com perquè li dediquem un esforç i un compromís per part de qui governa. I més enllà d'això, hi ha temes més específics dins memòria democràtica. Jo crec que és el moment, si volem impulsar polítiques de memòria democràtica des d'un govern amb unes garanties, amb unes capacitats i amb unes idees clares, és fet de poder fer-ho a través d'un instrument adequat. Nosaltres pensam que és fet de començar a pensar en l'Institut de la Memòria de les Illes Balears seria una manera d'avançar millor. I és una manera que no estem inventant, és una manera que estan fent servir altres comunitats en aquest mateix moment. Nosaltres pensam que aquí s'ha fet molta feina, pensant que la feina se podria fer fins i tot millor a través d'un institut de memòria. I també, per acabar, penso que de cara també a treballar en la memòria, a treballar en la societat, a intentar implementar a la nostra societat tot el que implica la memòria i els 5 pilars dels que s'estan xerrant, constituir un museu de la memòria a les Illes Balears crec que és important. I hauria de ser un museu descentralitzat, perquè som una comunitat descentralitzada, i hauria de ser un museu allà on se pogués veure i viure i rebre el relat de lo que va passar i de lo que s'està fent per corregir el que va passar i tot el procés de reparació. Jo crec que aquest futur, i dic futur perquè estic segur que arribarem a veure-lo, aquest futur Museu de la Memòria seria una de les mesures més importants que se podrien posar damunt la taula per part d'un govern de les illes que cregui en els drets humans i que cregui en la memòria democràtica. La següent pregunta és per la senyora Capellà. Vostè que ha viscut la creació del moviment memorialista de memòria històrica a Espanya i a Balears com a activista i també com a jurista, i després ha impulsat també la llei de fosses i de memòria democràtica, per què creu que s'ha pogut avançar tant en memòria democràtica? Yo creo que el avance en memoria democrática, especialmente memoria democrática, no solo memoria histórica en España, se debe
fundamentalmente, bueno, a distintos factores, pero para mí hay tres que son básicos. Uno es, que lo he comentado antes, la integración del discurso de derechos humanos. Esto ha sido fundamental porque se ha pasado de hablar de historia y de tratar las cuestiones de memoria histórica como cuestiones históricas, cuestiones pues de archivos, cuestiones de periodistas, de escritores que iban investigando, a hablar de derechos humanos, que eso supone hablar de derechos, pero también de obligaciones, de exigencias, de reclamaciones, de denuncias. Y desde el momento en que se integró este discurso de derechos humanos y se habló de verdad, justicia, reparación, de todo lo que conlleva, ¿no?, el discurso de derechos humanos, ese movimiento fue imparable. Fue imparable porque además se estaba hablando ya en términos jurídicos, no solamente en términos históricos, sino en términos jurídicos. Jurídicos significa para reclamar ante tribunales estatales o tribunales internacionales, y también se estaba hablando en términos de leyes, de derechos, y a partir de ese momento, pues yo creo que ese movimiento se fue desarrollando, consolidando y ha llegado a ser lo que es, ¿no?, a ser el movimiento que ha estado en el origen de leyes tan importantes como las que tenemos aquí, pero la que está ya vigente a nivel español. El segundo factor me parece que ha sido el de la institucionalización de la memoria histórica o democrática como política pública, que esto pues no ha pasado en todos los países, y en España no ha pasado en todas las comunidades autónomas, y esto tiene que ver pues con la política, ¿no?, con los partidos, y también con la tradición histórica de los partidos políticos, y con la comprensión de la memoria democrática como una política pública, que esto no es fácil. Entonces yo creo que estamos de enhorabuena porque en este gobierno tengamos esta comprensión, y porque ya al menos a nivel español, el gobierno español se ha llegado a entender pues la memoria democrática como una política pública, y además en materia de derechos humanos. Y después, finalmente, creo que también un factor importantísimo ha sido la generosidad de las familias y de las asociaciones de familias y de víctimas. Generosidad porque en algún momento las familias han decidido compartir su experiencia, y también compartir de alguna manera la gestión de ese dolor. No sé si me explico, ¿no? Lo han compartido además con instituciones públicas, ¿no?, partiendo de la desconfianza que ha habido, desgraciadamente, hacia los partidos políticos, ¿no? Y yo creo que esa generosidad, pues en algún momento se tiene que reconocer, porque en mi opinión, yo esto no lo había desarrollado, o sea, lo hago ahora, ¿no? Yo creo que fue dentro de este proceso del movimiento de memoria histórica, hubo un momento en que los familiares de desaparecidos, pero también víctimas, ¿no?, de violaciones de derechos humanos, las personas torturadas, ¿no?, las personas que fueron expulsadas de su profesión, hubo un momento en que empezaron a hablar, y gracias al discurso de derechos humanos se dieron cuenta de que eran víctimas, ¿no? Y ser víctima de alguna manera te empodera, ¿no?, en el sentido de que soy una víctima de violaciones de derechos humanos y tengo estos derechos y los voy a reclamar, ¿no? Y esto hizo que ese movimiento a nivel español o a nivel balear entroncara con el movimiento universal de derechos humanos, ¿no? Y hizo posible que las activistas de aquí de Mallorca
pues se vieran representadas en activistas, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Ese fue ese hilo, ¿no?, universal, ¿no?, que une a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a los hijos de desaparecidos, a los nietos de desaparecidos, ¿no?, que gracias al discurso de derechos humanos pues se fue tejiendo. Y hay una red que ya existe, ¿no?, entre asociaciones españolas, baleares y en Argentina y en otros países. Digo Argentina pues porque él también lo conoce, que yo creo que eso también es imparable, ¿eh? Y aprovecho, ¿no?, ya que estoy aquí, que me lo ha comentado antes la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca, para entregar a nuestro relator, ¿no?, pues este emblema que tiene la asociación, que además pues está inspirado en las madres de la Plaza de Mayo, ¿no?, porque sé que cuando hablamos de justicia universal, pues se habla mucho de la querella en España por el caso Pinochet y los casos sobre Argentina. Y también hay que hablar pues que ese movimiento, esa venida, mejor dicho, de argentinos y chilenos y guatemaltecos también para España buscando justicia universal, pues se ha dado a la inversa, y en este caso, pues familias mallorquinas han ido hasta Argentina a buscar justicia y aún están esperando. Y que esté aquí el relator, pues yo creo que les llena de esperanza de que si no es en España, pues en algún día pues tendrán justicia en Argentina. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Margalida. Ahora voy a hacerle una pregunta al señor Salvioli sobre uno de sus informes. En cuestión me refiero al que trata sobre la función y las responsabilidades de los actores no estatales en los procesos de justicia de transición. En este documento trata el tema de la responsabilidad de graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas y organizaciones del sector privado. Actualmente hay investigaciones que muestran cómo algunas empresas en funcionamiento todavía aquí en España se lucraron durante la dictadura y apoyaron al régimen franquista. En su informe aparecen ejemplos en otros países como Sudáfrica de comisiones de la verdad en las que se trataron estas situaciones. Mi pregunta va dirigida a que nos explique cómo, después de todo el tiempo que ha pasado aquí en España, podríamos pedir responsabilidad a las empresas, y cuál es la recomendación como experto y conocedor de esta cuestión, tanto para que nos diga algún tipo de mensaje para las instituciones a modo de recomendación y también para las propias empresas. Muchas gracias. Voy a responder brevemente porque quiero hacer dos comentarios adicionales, entonces para no malversar el tiempo. El primero es agradecer muy profundamente. Me emociona recibir este símbolo, y por pudor no me lo pongo en la cabeza porque pero básicamente porque no quiero ocupar un lugar que no me corresponde, pero lo llevo conmigo, ¿sí? Por eso me lo pongo aquí. Explico por qué me lo pongo aquí y no me lo pongo en la cabeza. Esto en primer lugar. Quería hacer un comentario en relación a lo que mencionaba Jesús. Él hizo hincapié en la educación. Una de las grandes falacias que se suele poner, porque por supuesto los discursos antiderechos le temen mucho a la educación. Le tienen pavura a la educación, porque saben que si hay educación, los discursos antiderechos no tienen lugar. Los discursos antiderechos necesitan personas embrutecidas a nivel intelectual y embrutecidas en el alma. Solo en ese tipo de espacios es que los discursos antiderechos florecen. Y por eso le tienen tirria a la educación en derechos humanos, a la educación en género, a la educación en memoria. Y una de las grandes falacias que se dice es que
de lo que se pretende es ideologizar, adoctrinar. Y eso hay que desmontarlo. Toda educación es ideológica, toda, porque se basa en valores. Entonces, cuando diseñamos un plan educativo, pues lo hacemos ideológicamente. Y no hay nada malo en que se eduque en derechos humanos, porque se educa para la convivencia, se educa para la paz, se educa para la diversidad, se educa para tener una sociedad mejor, se educa para que los conflictos no se resuelvan de manera violenta, sino a través del diálogo, de la aplicación de la justicia. ¿Qué es lo que no quieren? ¿Qué es lo que no quieren? Ahora, si hablamos de educación adoctrinada, hoy en la mañana yo he visto un cuaderno donde una niña a la cual le asesinaron a su padre fue obligada a escribir loas al generalísimo. ¿Cómo quienes aceptan eso? Van a hablar de que educar en derechos humanos es adoctrinar. Deberían sentir vergüenza de ese adoctrinamiento brutal, inhumano además, inhumano. Educar en derechos humanos no es una posibilidad, es una obligación. Es una obligación. Toda educación que sea legítima ha de basarse efectivamente en derechos humanos. Y quería dejar sentado esto, pues me parecía importante indicarlo. En relación a la pregunta concreta que fue dirigida a mí, sí, efectivamente yo hice un informe sobre responsabilidad de actores no estatales en relación a violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Como ustedes saben, el derecho es una ciencia muy aburrida. Digamos, ¿qué va a ser? Yo me dediqué a eso. Digamos, y además siempre llega tarde. El derecho siempre llega tarde. O sea, tuvo que ocurrir un genocidio para que se haga una convención contra el genocidio. Después el derecho no tiene la capacidad de anticipación, lamentablemente. Digamos, pero uno de los roles que tienen las relatorías es las de impulsar el desarrollo del derecho. Es una diferencia que tienen otros órganos internacionales, los tribunales no, digamos, pero las relatorías sí tienen esas cuestiones. Entonces, yo he intentado con distintas cuestiones, como la memoria como quinto pilar de los procesos de justicia transicional, que mencionaba Margalida, o esto, impulsar desarrollos jurídicos que todavía no están consolidados, ¿sí? Y ese es el punto en el cual estamos en esta situación. Dicho esto, es factible, digamos. España se debe una comisión de la verdad, de veras. Una comisión de la verdad que permita observar todas las responsabilidades y todas aquellas personas e instituciones que se han beneficiado de los crímenes cometidos. Pero no para vengarse de nadie, sino simplemente como verdad histórica, que se debe a una sociedad. Que se debe a una sociedad. Y por supuesto en esto las instituciones que se hayan beneficiado a nivel empresarial o a nivel eclesiástico o lo que sea. Digamos. Y a partir de allí ver cómo se puede o no avanzar en un proceso de reparación que, insisto, jurídicamente no es sencillo. Y yo debo ser honesto en este sentido porque así como en relación al juzgamiento de los responsables, yo digo claramente que las leyes de amnistía son nulas y no tienen efectos jurídicos y no hay ninguna excusa para que se haga justicia y se condenen a los responsables. No se hace justicia porque no quiere el Poder Judicial, no porque no puede, porque no quiere el Poder Judicial, y eso es una vergüenza, y eso debe ser cambiado, En esta materia de las responsabilidades privadas de empresas, no hay un consenso jurídico en relación a si este tipo de hechos son igualmente imprescriptibles como lo son los crímenes de lesa humanidad. Yo sí tengo esa posición, ¿sí? Pero tengo que ser honesto en decir de que no es un posicionamiento unánime en el plano internacional actualmente. Se va avanzando
Hay principios rectores, todavía no son tratados, sobre empresas y derechos humanos. Ahora, las empresas tienen sí una obligación de no repetición. Y sí tienen al menos una obligación de reconocimiento de responsabilidad. Eso sí debería hacerse y eso forma parte de la reparación de vida a las víctimas. Bueno, lo dejo aquí, hablé más de lo que pensé que iba a hablar. Muchas gracias. Pero le voy a hacer una última pregunta muy rápida. La voy a intentar resumir. A nivel autonómico, hemos avanzado mucho en cuestiones de memoria en los últimos años, pero hay una parte, porque se ha avanzado mucho en recuperación de la memoria histórica, en reparación, en verdad, pero en justicia, dado que las competencias no corresponden a la comunidad autónoma. ¿Qué opinión tiene sobre qué es lo que se podría hacer y no se está haciendo actualmente? Muchas cosas. En primer lugar, a pesar de que no sean competencias autonómicas, cada juez o jueza que recibe un caso de estas características y que deba abordarlo de alguna manera, tiene la obligación de hacerlo dentro de los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Existe una obligación de control de convencionalidad también, y eso debe hacerse no solo por la sencillísima razón que es la forma de hacer justicia, y la justicia es lo contrario a la venganza también, al contrario de lo que se dice. Quien reclama justicia precisamente declina de la venganza. Venganza es otra cosa. Entonces tampoco hay que regalar tan fácilmente eso de que quienes reclaman justicia lo que buscan es vengarse. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La justicia es lo contrario de la venganza. Quien administra justicia, quien se dedica a administrar justicia, lo que debe hacer es hacer justicia. O sea, ¿no? Digo, porque ejercer el poder judicial para consagrar la injusticia, pues mejor dedicarse a otra cosa. ¿Ya? Entonces, ahora, si esto no bastara, que es de básico y elemental sentido común del cumplimiento de la función como se debe, cada persona que integra un poder público del Estado tiene la obligación de no generar que el Estado mañana sea responsable internacionalmente. Lo único que se hace con eso es garantizarle al Estado bonitas condenas internacionales en el futuro. El Comité de Derechos Humanos le va a seguir diciendo a España que incumple sus obligaciones en esta materia. La relatoría que yo ocupo, aunque yo no la ocupe, va a seguir diciendo esas cuestiones, como lo dijo mi predecesor, Pablo de Grief, en el informe que llevó adelante. Y esto entonces requiere de personas que integren el Poder Judicial con la valentía y con la honestidad, porque es inmoral no hacerlo. Con la honestidad intelectual y profesional para dar los pasos que hay que dar. Yo entiendo que al inicio de la transición se haya tenido prudencia. Entiendo eso. Lo que no es razonable es que 40 años después sigamos pensando de que estamos en 1978. Ni en el plano de la verdad, ni en el plano de la memoria, ni en el plano de las garantías de no repetición y, por supuesto, tampoco en el plano de la justicia. Muchas gracias. Quiero lanzar una pregunta también para que podáis intervenir cualquiera de vosotras. Es sobre el riesgo que supone no haber roto hoy en día con lo que se puede llamar franquismo sociológico. Bueno, yo creo que el franquismo sociológico acabará el día en que el jefe de Estado y el jefe de gobierno vayan a pie de fosa. Es que lo que no es normal es estar así. Están las políticas públicas de memoria democrática se han hecho a nivel autonómico. Las que se hicieron a nivel estatal fueron a base de subvenciones, es decir, que no fue el Estado quien asumió directamente esta competencia, y a día de hoy, hablando solo en el tema de fosas, ya no hablemos de maestros republicanos represaliados, políticos represaliados, asesinados, etcétera, pero
hablando de fosas, aún no he visto la foto, porque al final es un tema, no sé si es un tema de fotos o de qué, del jefe del Estado allí, ni del jefe de gobierno. Del jefe del Estado lo entiendo, porque pues sucedió, su padre sucedió a quien sucedió, ¿no? Entonces, claro, como no hubo una ruptura de Estado entre el Estado fascista y el Estado democrático, pues yo puedo entender que les cueste. Pero el jefe de gobierno no, tiene que estar ahí y aún no ha estado. Esta es mi opinión. En mi opinión, lo que pasó, bueno, no es mi opinión, es la opinión de mucha gente, ¿no? Lo que pasó fue que no hubo, evidentemente, una ruptura que debería haberse dado. No se dio en el Poder Judicial, no se dio en las fuerzas de seguridad, no se dio en el poder económico, no se dio en muchos lugares, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a día de hoy pagamos las consecuencias de aquella falta de ruptura, y eso es evidente. Eso ha traído unas consecuencias. Ha traído unas consecuencias. Llevamos 40 años de retraso para aplicar las políticas que estamos aplicando hoy en día, ¿vale? Lo cual es vergonzoso, y por lo cual pedimos perdón pues siempre que podemos a las familias y a las víctimas, ¿vale? Entonces es evidente que estamos ante un problema. Y yo vuelvo otra vez a lo mismo. Yo creo que la manera en la que se puede ir limando ese franquismo sociológico que sigue perviviendo en nuestra sociedad en diferentes ámbitos es la educación. Y no solo la educación en las escuelas, es la pedagogía, es el explicar lo que pasó desde un punto de vista, como hemos abundado aquí ya varias veces, de los derechos humanos. No es una cuestión de bandos, no tenemos que hablar de una cuestión de bandos, no tenemos que hablar de una cuestión de la guerra civil, si queremos llegar hasta ahí. Estamos hablando de la aplicación de derechos fundamentales de las personas, ¿vale? Y yo creo que por ahí podemos ir haciendo entender al grueso de la sociedad que el camino a recorrer es el que estamos relatando, ¿no? Yo creo que de esa manera es como podemos derrotar a ese franquismo sociológico. Y cuando digo derrotar, quiero decir que cada vez vaya siendo más chiquito hasta que sea imperceptible, ¿vale? En este momento el franquismo sociológico tiene como mínimo 52 diputados en el Congreso, ¿vale? Y tenemos que intentar que nuestra sociedad sea mejor que eso. Yo creo que puede serlo. Y es un esfuerzo que se tiene que hacer desde las instituciones, pero también desde el resto de la sociedad. Este discurso tiene que llevarlo a la calle todo el mundo que pueda, ¿vale? Y yo creo que de esa manera, poco a poco, porque no es una cosa que se vaya a hacer de un día para otro, poco a poco, esa pervivencia decimonónica y siniestra que todavía está en algunos rincones de nuestra sociedad, pues conseguiremos que desaparezca finalmente en algún momento. Al final lo único que nos queda es trabajar día a día para que esta forma de ver las cosas, esta forma de ver la democracia, que creo que es la única válida, la democracia a través de los ojos de los derechos humanos, pues sea al final la que esté presente en todos los rincones, ¿no? Y que deje de haber sombras en algunos lugares. De mi parte, la pregunta era cuál es el riesgo, y el riesgo es muy alto. Es altísimo, es mucho más alto de lo que se piensa. Estamos viviendo circunstancias muy difíciles y muy dramáticas a nivel mundial. A nivel mundial. Y hay que alzar la voz frente a esto, antes que sea muy tarde. Antes que sea realmente muy tarde. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, se pensó que no iba a haber una segunda. Y llevó nada. El ascenso a los extremos y todo lo que pasó después. Después del Holocausto
se pensó que ya se había tocado fondo. Pero hubo Pol Pot y Camboya, y hubo las dictaduras latinoamericanas y el franquismo, y hubo la ex Yugoslavia y el genocidio en Srebrenica y Ruanda, y no quiero abrumar, digamos. ¿Cómo comienzan esas tragedias? Esas tragedias comienzan con los franquismos sociológicos vernáculos en cada lugar. Así comienzan esas tragedias. El Holocausto no comenzó con el establecimiento del primer campo de concentración. No, es un gran error pensar eso. El Holocausto empezó mucho antes. Empezó con los discursos discriminatorios que empezaron a ser aceptados en la sociedad como parte de una normalidad que nunca debió ser. Cuando esos discursos discriminatorios, excluyentes, que inhumanizan al otro, que lo cosifican, que le rebajan, tienen cabida y no son repudiados masivamente como se debe, entonces se empieza a sembrar el huevo de la serpiente. Así comienzan las tragedias y después es demasiado tarde. Después es demasiado tarde. Entonces, el riesgo, para dar una respuesta bien concreta, es muy alto. Quienes crean que cuando hablamos de estas cosas hablamos del pasado, están equivocados. Cuando hablamos de estas cosas, hablamos del futuro. Y sabemos muy bien el futuro que no queremos. Por eso es importante abordar bien el pasado. Moltes gràcies. Passem ara a les preguntes del públic. Si teniu qualque pregunta, les nostres companyes s'aproparan amb el micro. Vos recordo, per favor, que sigueu els més breus possibles. Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Ho faré en castellà perquè yo soy abogada y se me ha quedado muy fijado el tema de por qué no tenemos jueces y juezas, fiscales, fiscalas a pie de fosa cuando se abren. Mi pregunta es desde el desconocimiento, que capaz Jaime, que es aquí nuestro gran jurista en temas de memoria, lo sabe, pero yo lo desconozco. ¿Hay legislaciones en otros estados que regulen que haya jueces, juezas, fiscales, fiscalas a pie de fosa y una legislación que ampare el estudio de esos crímenes, por tenerlo ya en estudio de derecho comparado y poder aquí intentar reivindicarlo? No, digamos, el sentido común dice eso. Bueno, pero no hay derecho todavía comparado no, que sí, claro que sí, todo el derecho en todo el planeta, y aquí también. Es decir... No, pero quiero decir que regule específicamente que haya un juez, que yo como abogada digo, quiero tener aquí un juez y un fiscal. Allí donde hay un crimen, allí donde hay demostración de un crimen o indicios de que se ha cometido un crimen, pues inmediatamente tiene que actuar de oficio. ¿De oficio? No, pero lo que digo es que no hace falta poner una ley específica para esto. Es la propia... A ver, una persona va caminando por la calle, alguien le pega un tiro y le mata. ¿Qué hace la fiscalía? ¿Espera que haya una ley que diga que si matan a una persona por la calle... No, la fiscalía interviene. Bueno, cuando se descubre una fosa común, se supone que hubo un crimen, digo. Entonces, claro que hay una obligación de actuar. El mayor problema es que no se quiere actuar. Pero claro que hay obligación de actuar. No hace falta establecer... Bones tardes a tots, a totes. En primer lloc, agrair-vos la vostra assistència a aquesta jornada de memòria democràtica
que té com a títol Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de no repetició. Aquesta és una de les activitats que duen a terme en el transcurs de la visita del relator especial de Nacions Unides, Fabián Salvioli, i que hem tingut el plaer d'organitzar des d'aquesta conselleria a través de la Direcció General de Memòria Democràtica. A més, vull agrair la feina feta per totes les persones que han fet possible aquest simpòsium i també als assistents que componen la taula rodona i que passaré ara a presentar. Però abans d'això vull explicar que al final de les intervencions dels ponents obrirem un torn de paraula i pregam als participants que siga el més breu possible, tant per facilitar la participació com per arribar a temps de tindre buida la sala a l'hora. Dit tot això, passem ara a conèixer els participants d'aquesta taula rodona. A continuació passen per el castellà, anirem canviant el idioma. En primer lugar, quiero presentar a nuestro invitado de honor, el señor Fabián Salvioli, recién llegado desde Argentina. Es relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición y nos acompañará en esta jornada. El señor Salvioli es profesor en Derecho Internacional en la Universidad de La Plata, es doctor también en Ciencias Jurídicas por destacar algunas cosas de su amplia formación, además de ser conferenciante internacional, autor de varios libros. Bueno, pues me está pidiendo que cortemos ya. Sin querer extenderme más en el amplísimo currículum de nuestro invitado, no puedo sino agradecer su asistencia tanto a estas jornadas como a las Islas Baleares y su interés en las políticas de memoria democràtica que estamos desarrollando desde el Govern. També tenim amb nosaltres a la senyora Margalida Capellà Roig, activista del Moviment de Memòria Democràtica Balear. És a més professora, doctora i investigadora, una activitat que ha desenvolupat principalment a la Universitat de les Illes Balears i forma part de la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics. La senyora Capellà també té un extens currículum i completant la taula d'avui tenim el nostre secretari autonòmic de sectors productius i memòria democràtica, el senyor Jesús Jurado. Ell està implicat, ha estat també la darrera legislatura com a vicepresident del Consell en projectes de cooperació internacional i igualtat. A hores d'ara com a representant i un dels impulsors de les polítiques de memòria democràtica d'aquesta legislatura en el Govern de les Illes Balears, amb els seus coneixements, la seva sensibilitat i proximitat amb la societat civil, ha permès establir relacions molt efectives per la feina de reparació, la difusió dels valors democràtics, de justícia i no repetició. Sin dilatar más esta presentación, empezamos, Jesús, con unas pequeñas palabras de intervención. A continuación seguiremos con todos los ponentes de la mesa. Moltes gràcies, Anna. Bé, moltíssimes gràcies a tothom per venir un divendres a les 4 de Sora Baixa en el polígon de Son Castelló, la qual a Mallorca significa algo, ja ho sabem. Molt agraït per la vostra assistència i evidentment molt agraït per l'assistència de les meves i els meus companys de taula d'avui, que és una companyia immillorable a l'hora de parlar de memòria democràtica, que és del que estem parlant avui. Jo faré una petitíssima introducció basada en explicar breument què hem fet en aquests darrers anys en memòria democràtica des del govern de les Illes Balears. I crec que la faré molt petita i molt ràpida perquè ja ho sabeu. Molt de vosaltres heu estat a prop, heu estat a dins fins i tot de tot aquest procés. I jo crec que és un procés que justament està sortint bé i està avançant ràpid perquè és un procés compartit. És un procés que se fa amb les famílies, que se fa amb les associacions memorialistes i que se fa escoltant les demandes i les necessitats de les persones que han de menester polítiques de veritat, de justícia, de reparació
i de garanties de no repetició. Aleshores, jo el primer que vull destacar de les polítiques que s'ha dut a terme per part del govern és aquesta voluntat de fer les polítiques d'una manera compartida, perquè pensam que és l'única manera en què poden sortir bé. I amb això estem empenyats en el departament i en totes les persones que estem fent feina cada dia perquè aquestes polítiques surtin endavant. Sabeu que la feina principal que s'ha desenvolupat aquests darrers anys ha estat la d'obrir les fosses. S'ha fet una feina molt intensa, s'han posat en marxa plans d'exhumacions. En aquest moment ja s'ha actuat a damunt 21 fosses, s'han recuperat 241 cossos, dels quals s'han identificat 53. S'estan retornant a les famílies. Demà mateix tindrem un acte de retorn de 4 víctimes identificades que seran retornades a les seves famílies amb molta alegria per la nostra banda. Però no només estem fent aquesta feina, i crec que no només s'ha de fer aquesta feina quan parlant de memòria democràtica. El govern de les Illes Balears també vol treballar des d'altres àngols. Jo destacaria molt ràpidament la feina que s'ha fet en quant a la reparació de les víctimes i de les famílies que també són víctimes. En aquest sentit s'han entregat centenars de certificats de víctima del franquisme, s'han fet multitud d'homenatges, com per exemple tots els relacionats amb les pedres de la memòria, amb les Stolperstein, a tots els racons, a totes les illes que composen el nostre arxipèlag. I també vull destacar un àmbit que crec que és fonamental, i sobretot és fonamental per les polítiques de garanties de no repetició, que és el fet d'introduir la memòria democràtica dins les escoles, dins el sistema educatiu. Pensant que això és cabdal, és una feina que jo crec que hauria de ser una de les nostres prioritats i ho ha de continuar sent en els propers temps, perquè tenir una societat sana, tenir una societat que sàpiga què és el que va passar, que ho pugui valorar des d'un punt de vista que vengui dels drets humans, no únicament de les disciplines històriques, sinó en la perspectiva dels drets humans, és bàsica per tenir una societat que pugui avançar. I aleshores nosaltres en aquest sentit hem anat actuant, s'ha format professorat, s'han desenvolupat continguts, se va fins i tot en la direcció de la doctora Capellà impulsar un postgrau a la Universitat de les Illes Balears en la matèria de polítiques de memòria democràtica i justícia transicional, i aquesta és la línia que nosaltres creiem que s'ha de continuar, s'ha de seguir actuant tant des del punt de vista de la reparació, de la recerca de la veritat, evidentment de la justícia, i d'això supos que en podrem xerrar al llarg de la xarra d'avui, i sobretot de les garanties de no repetició, que crec que és allà on fa falta fer un impuls potent en les polítiques que se facin des del govern de les Illes Balears, perquè dins les escoles ens jugam el futur de la nostra societat en el que té a veure amb la memòria democràtica, i per això nosaltres estem sentant unes bases que esperam poder desenvolupar, que se puguin desenvolupar en un futur. Ho deixaré aquí, crec que després tindrem ocasió d'aportar més comentaris a diferents fases. Moltes gràcies. Pot continuar ara vostè, senyor Salvioli. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos y todas. Mis primeras palabras son de agradecimiento por la invitación del gobierno para estar aquí, para pasar unos días viendo el programa general que se lleva adelante en materia de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición y memoria a nivel autonómico. Y en segundo lugar, por supuesto, la alegría de compartir este panel con Jesús y con Margalida, que es una amiga de mucho tiempo, que conozco de mucho tiempo. Y no quisiera decir fundamentalmente que quiero expresar mi más plena y absoluta solidaridad con las víctimas y con las familias de las víctimas para empezar. Cuando hablamos de estas cuestiones no estamos hablando de violaciones aisladas de derechos humanos,
que por supuesto también son serias cuando son aisladas, estamos hablando de rupturas radicales de la mínima civilidad. Estamos hablando de violaciones masivas, sistemáticas, que afectan brutalmente no solo a las familias, sino también a la conciencia de la sociedad y a la humanidad en su conjunto. Y eso requiere, por supuesto, un abordaje que es complejo, porque complejos fueron los hechos y porque brutales fueron las violaciones que se cometieron. Entonces estas cosas no se solucionan ni rápido, ni con el olvido, ni poniendo los hechos debajo de la alfombra, ni dejando a las víctimas y a sus familias fuera. Como dijo el secretario, yo no hablo catalán, pero mallorquí, digamos, pero lo entiendo de todas formas. Me formé escuchando a Joan Manuel Serrat, digamos, y a Lluís Llach. Así que la participación de la sociedad civil, de las víctimas, de las familias de las víctimas en los procesos son fundamentales. Y ese es el punto de partida para avanzar. También los actos de reconocimiento y, como también se indicó, todo ese trabajo de exhumación, esos planes de exhumación, la recuperación de restos, la entrega de restos a las familias. Yo decía esta mañana en una entrevista en la cadena SER de que parece mentira de que haya que explicar de que una cuneta no es un cementerio, de la importancia que tiene llevar adelante ese tipo de actos. Mañana tendré el altísimo honor de acompañar a las familias en uno de estos actos. Pero estas políticas requieren el cumplimiento simultáneo y conjunto de todos los pilares. Las familias no deben ser obligadas a elegir entre verdad y justicia. Las familias tienen derecho a las dos cosas, a la verdad y a la justicia. Y estas son obligaciones del Estado. La voluntad política, bien, sirve para implementar, pero es deber del Estado. No son concesiones graciosas que el Estado hace porque, bueno, el gobierno cree que está bien llevar adelante esta... No, es una obligación, es un deber. Es un deber asumido con la comunidad internacional a través de pactos, tratados internacionales que hay que cumplir, y cuando no se cumplen se violan derechos humanos. En este caso ahora se violan derechos humanos de las familias. Los procesos de justicia transicional tienen 5 pilares: verdad, justicia, es decir, investigar, sancionar los hechos, llevar ante la justicia a los perpetradores. Por eso es inadmisible que cuando se descubre una fosa los jueces y los fiscales no estén allí, porque son crímenes cometidos. Y es una grave omisión de cumplimiento de deber de funcionario público no estar allí. Las reparaciones, que deben ser integrales. He visto con satisfacción que a través de esta cartera de gobierno hay ahora acompañamiento psicológico a las familias. Eso es parte, por supuesto. Las reparaciones, que deben ser integrales. Las medidas efectivas de no repetición, lo cual incluye naturalmente el retiro de la simbología franquista. Y esto no puede ser amparado por la falsa y absurda idea de que hay que preservar patrimonio. A nadie se le ocurriría preservar un símbolo nazi en ningún lado. Bueno, esto es lo mismo. Y por supuesto los procesos de memoria, para que estos hechos no se repitan, con educación en escuelas, en colegios, en posgrados, como los que dirige la doctora Capellá. Y mi rol
no es de protagonizar nada. Aquí quienes son protagonistas son las familias. El poder público nacional, local, autonómico debe acompañar con políticas públicas activas eso. Y mi rol es, por supuesto, apoyarlo. Vine sencillamente a eso. Con esta introducción lo dejo y les agradezco mucho. Muchas gracias. Sí? Funciona? Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per haver-me convidat a aquesta taula rodona. Jo només volia comentar que jo vaig ser una de les persones, que aquí n'hi ha més, que va estar en el punt de partida del moviment de memòria històrica aquí a Mallorca. Ja havia començat abans del 2004-2005, és vera, no? Perquè hi havia homenatges en els cementiris voltant el 14 d'abril, tots molt de nosaltres hi anàvem, però jo crec que el moment en què la memòria històrica va sortir dels cementiris va ser clau, i que cap des que estàvem allà fa gairebé 20 anys ens imaginàvem que vendria aquí un representant de Nacions Unides a dir-nos que ho hem fet bé, no? que teníem raó, no? Com fa 20 anys que molts deien tot allò de no heu d'obrir ferides, tot està perdonat, tot està oblidat, d'alguna manera molestàvem. I jo crec que amb aquesta visita oficial del relator